Bueno, a ver, y ahora vamos a empezar a ver entonces en YouTube seguramente la Ford Maverick. Fue una semana de muchos eventos esta, y la que viene también va a haber eventos, o sea que muy ajetreada fue la semana. Ajá. Y uno de los eventos que hubo fue la presentación de la nueva Ford Maverick. Bien. A ver, Ford Maverick, me voy a poner los embrocantes, dijera el tango, que son los anteojos para la gente que... Qué lindo. los embrocantes. La Ford Maverick compite en la categoría que justamente la semana pasada hicimos el test drive, con la Rampage, que hicimos el test drive de esa Ram. Bueno, en esa categoría de las pickups medianas, en realidad no son medianas, son compactas o intermedias. Yo la semana pasada lo expliqué bien, digamos. Hay un primer segmento de pickups urbanas muy chiquitas, donde está, por ejemplo, la Fiat Strada o la Volkswagen Saveiro, por ejemplo, ahí. Después están las medianas clásicas, Ford Ranger, Amarok, la Hilux de Toyota. Y en el medio, un tamaño intermedio, están estas, que son compactas también, como por ejemplo la Ram Rampage y esta Ford Maverick, que son... también está la Fiat Toro ahí, en esa misma categoría, la Fiat Toro. Lo que pasa es que como estas son más caras, la Maverick y la Rampage competirían en todo caso con las versiones más lujosas de la Fiat Toro, ¿no? Competiría con las versiones más lujosas, porque Fiat Toro tiene a lo mejor versiones más económicas. Bien. En cambio, la Maverick y la Rampage son más o menos parecido el precio. Ahora voy a contar más o menos, pero bueno, esta Maverick ronda desde los 45 millones de pesos en adelante. Ahora vamos a hablar un poco de eso. La Maverick ya se vendía en la Argentina ya hace un par de años. Lo que pasa es que ahora se renueva y va a venir en 3 versiones. Sí. Y las 3 versiones van a ser 4x4, o sea, va a tener tracción en los 2 ejes o en las 4 ruedas. La tracción es automática, eso que se llama All-Wheel Drive, que es AWD, que la gente dice, ¿qué es eso? Bueno, eso significa que todas las ruedas traccionan, All-Wheel Drive, pero en ese caso la tracción es automática, decide automáticamente el vehículo. Por ejemplo, generalmente tracciona con el eje trasero, las pickups. Pero si el vehículo detecta que en el piso está perdiendo adherencia, el eje trasero está perdiendo adherencia porque el piso está húmedo, porque el piso está resbaladizo, porque se está metiendo en el ripio o en la arena, automáticamente el sistema le pasa también tracción al eje delantero como para que traccione las 4 ruedas. Pero el conductor no decide nada, no pone la tracción. Eso lo hace todo automáticamente el vehículo. Así también es la Rampage, ¿no? Compiten así. Pero la Maverick tiene una nueva versión que se llama Tremor, que está más orientada al off-road, que sí manualmente vos podés bloquear que tenga la tracción dividida 50 y 50 en cada eje. Para una situación de off-road más exigente, vos ya bloqueás un diferencial central y haces que en los 2 ejes tengas la mitad del torque del motor, la mitad de la tracción en cada uno de los ejes. Entonces, ahí sí es 4x4 constante, no automático. Perfecto. Constantemente. Eso te da otro control. Claro, ahí ya vos podés controlar. Eso solamente viene en esta variante Tremor, que es nueva la variante Tremor de la Maverick, que va a venir con esa. Y además agrega también un bloqueo de diferencial trasero también, que lo hace todavía más off-road. Eso es en el caso de que una de las ruedas del eje trasero pierda adherencia. Al bloquearlo, se convierte en un eje solidario y traccionan las dos a la vez. Bien. Traccionan las dos juntas, lo que quiere decir que si una rueda pierde adherencia porque está en un charco, porque está en un pozo o porque quedó colgada, y no tracciona, la otra lo puede sacar. En caso de no tener un bloqueo diferencial, cuando vos acelerás, todo el torque se pierde por la rueda que no tracciona. Claro. Eso sucede. En cambio, al bloquearlo, se convierte como en un eje solidario y traccionan las dos. Y la que está apoyada te puede sacar del obstáculo. Claro. Ese es el tiene bloqueo. La potencia justa para poder sacar. Va la potencia, va el torque, digamos, la fuerza, va a la rueda que está apoyada. En realidad va a las dos, pero la que está, si no tuviera el bloqueo, se perdería el torque en la rueda que no está apoyada. Eso sucede cuando no tiene el bloqueo. Se pierde el torque en la rueda que queda al aire, que queda flotando. Entonces no puede salir porque la otra no tracciona. En cambio, al estar bloqueado, tracciona la otra también. Perfecto. Y bueno, y ahí te saca del obstáculo. Eso es solamente la variante Tremor, las otras dos no. Las otras dos son XLT, que es la más económica, la que cuesta 45 millones de pesos. Y después la más cara es una versión híbrida que se llama Lariat. La versión Lariat es una versión híbrida, quiere decir que tiene un motor naftero diferente a este otro motor. Ahora vamos a contar cuál es el motor de las otras, ¿no? El motor de la Lariat es híbrido, tiene un motor 2.5 Atkinson
Yo siempre explico todo, pero bueno, lo voy a explicar otra vez. Sí, por favor. A ver, Atkinson ¿qué es sería? otro tipo de motor. En vez del ciclo Otto convencional, que es un motor de 4 tiempos convencional, el ciclo Atkinson es un motor similar, naftero también, pero con una característica. Es un motor que desarrolla menos potencia, pero también consume menos combustible. Bien. Que no fue usado mucho, no ha tenido mucho éxito porque justamente le faltaba potencia. Ajá. Necesitaba mucha cilindrada para generar potencia con este ciclo Atkinson. Los nombres son de los generadores, los autores de los motores. Otto Bien. era Augusto Otto y este Atkinson era otro Perfecto. hombre, No un tiene inglés. ningún significado. No tiene ningún significado. Había una colonia Atkinson que usaba mi abuela y cuando yo era chico también. También puede ser que sea de algún familiar. Algún de un familiar, puede creador. ser algún familiar. Bueno, este motor Atkinson, digamos, los empezaron a usar justamente en la combinación con un motor eléctrico, porque al no tener mucha potencia, pero sí le ayuda, como lo asiste otro motor, tiene un motor eléctrico, combina las dos cosas, consume poco y no le hace falta tener tanta potencia porque la potencia se combina también con el motor eléctrico y entonces Claro. entre los dos suman una muy buena potencia. Bien. Es una buena combinación esta de un motor Atkinson con un motor eléctrico. Entre los dos, desarrollan casi 200 caballos, 196 caballos de potencia, que es muy buena la potencia. Esta es la versión más señorial, digamos, del área, la más lujosa, Bien. que es la más cara, que cuesta 56.800.000. Esta compite en el tope de gama, por ejemplo, con la con la Ram, no Ravel, la Ram RT, que es la más cara de todas, la Ram Rampage RT. Los precios son parecidos Claro. ahí. La versión, me acuerdo que yo probé, que es la Rampage señorial, digamos, costaba 53 millones, que es más o menos lo que cuesta la Tremor, que cuesta 53.700.000. Y la Tremor está muy bien, ¿eh? A mí la que más me gustó, yo la probé incluso ahí en la presentación, Sí. la probamos en una pista de prueba que es especialmente diseñada para justamente hacer todas estas pruebas que acabo de decir, ¿no? Que una rueda quede en el aire y todo eso lo vas probando ahí en el circuito. Y la camioneta salía de todos los obstáculos con total holgura, a pesar de ser un vehículo con un despeje bajo, parece. La cambio la Tremor, lo subieron un poquito el despeje. Justamente, como es más orientada hacia el uso off-road, a la versión Tremor la subieron un poquito del piso, con un tratamiento distinto de las suspensiones, y entonces por eso es mejor todavía para el off-road. Son entonces 3 variantes. La variante XLT es la más económica, 45.500.000. La variante Tremor, 53.700.000, que es la más orientada al off-road. Esas dos tienen un motor naftero 2.0, 253 caballos de potencia y 375 Nm de torque. Una gran potencia con caja automática de 8 marchas. Esas dos tienen ese motor. La XLT más urbana, la Tremor más orientada al off-road, como decía. Y después está la híbrida, que es la más cara, 56.800.000, con 200 caballos de potencia y con una caja automática también. Por supuesto tienen en materia de seguridad tiene todo, las asistencias a la conducción. Las versiones más caras, tanto la Tremor como la Lariat, agregan el control crucero adaptativo, en vez de ser un control crucero normal, es ese que se adapta solo cuando la velocidad automáticamente, si el que está delante disminuye la velocidad, tu camioneta sola disminuye tu velocidad y no tenés que hacer nada. Bueno, esas cosas que... Eso es solamente esa última versión. Esas últimas dos versiones. La versión XLT no tiene un control crucero que vos pones 100 y anda 100, pero si vos no frenás, no frena solo, sigue a 100. En cambio, los adaptativos, que siempre yo digo control crucero adaptativo, bueno, es esto. Que cuando el de adelante frena, el tuyo automáticamente frena, e incluso tiene una función que se llama stop and go, que si vos estás en un congestionamiento, de repente tu camioneta va a ir frenando porque los otros están frenando, frena hasta frena solo, y cuando arranca los otros también arranca sola. Wow. O sea, es como una especie de autónomo ya el vehículo, como que funciona solo. Tiene todo el registro. Entonces, esto es lo que te demuestra. Esto no es una novedad de este vehículo, casi todos tienen, los lujosos tienen todo esto. Pero lo que quiero decir es que esto es una muestra de que los vehículos cada vez se acercan más a ser autónomos, a ser estos vehículos que manejan solos. Claro. ¿No? Autónomos, en griego nomos es ley, se da su ley a sí mismo. Autónomo, la ley se la da a sí mismo. Eso es digamos, el vehículo, por ejemplo, incluso cuando estás corriendo del carril te asiste y te pone dentro del carril. Claro. O sea que podría andar solo el auto. Claro, lo que pasa es que por ahora no está permitido. Entonces, como no está permitido, tenés que vos meter la mano en el volante, porque si vos sacás la mano del volante, te dice poner la mano en el volante. Te dice un cartel. O sea,
te va a meter una vez en el carril, te va a meter 2 veces, ya la tercera vez te dice poner la mano en el volante porque no, dejate de joder. Mirá, bueno, eso es mejor aún. Sí, no, claro. Porque tiene esa alerta de que haya un humano y atento. Atento, porque en realidad esto ¿para qué está hecho? Para que cuando te quedas dormido, claro, en la ruta vos te quedas dormido y se te va el vehículo, cuando se te va para un costado, te está saliendo del carril, el vehículo primero no solamente te da una vibración del volante, sino que te mete dentro del carril, pero ya si lo haces 2 veces te suena una alarma. Claro. Y te dice agarrar el volante, ¿no? Despertate. Y te despierta. Eso es lo que tienen estas asistencias a la conducción que se llaman HADAS. Lo tienen muchísimos vehículos, no son novedades, pero yo siempre lo voy explicando porque el público se renueva. No, está buenísimo, sí. Y aparte tal vez un público que quizás no tiene un automóvil con esto y no está acostumbrado a tenerlo tan presente, pero sí, ya está en las rutas. Exactamente. Bueno, entonces, presentación de la nueva Ford Maverick y allí Bien. conversamos. Vos sabés que no sé si la tenemos la entrevista, porque no sé si se la dije a Agustín Goyechea, que es nuestro operador técnico. ¿La tenemos? La tenemos la entrevista a Marcelo Ramos de Ford. ¿Ya la tenemos? Bueno, estuvimos en la presentación y conversamos con Marcelo Ramos, gerente general de marketing de Ford Argentina. Una nueva presentación de Ford, la 4ª del año, y otra vez con Marcelo Ramos, gerente general de marketing de Ford Argentina. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias por estar como siempre. Como bien decís, 4ª vez que nos vemos en 4 meses. En 4 meses ahora con nueva Maverick. Maverick, que viene en 3 versiones y una totalmente nueva, que es la versión Tremor, ¿no? Contanos un poco. Quizás la más distintiva, ¿no? Porque como bien decís, la versión XLT ya la conocíamos de alguna manera, la versión Lariat híbrida también la ofrecíamos en la gama anterior, con novedades igual, porque ahora son versiones 4x4, a diferencia de antes que eran 4x2, o sea, las 3 catálogos son versiones de tracción en las 4 ruedas, pero específicamente estamos presentando la llegada de la gama Tremor a la línea Maverick, la gama Tremor que, como les venimos contando, son capacidades off-road mejoradas, más superiores, que lo veníamos de presentar en la F-150 el año pasado y que bueno, ahora está llegando la gama Maverick, que tiene, como te decía, ¿no? capacidades off-road un poco más extremas. Como característica distintiva, la Tremor tiene bloqueo de diferencial central, lo que hace que reparta 50 y 50 la tracción. Correcto. En las otras 2 versiones, la tracción es inteligente. Exactamente. Y, si querés te sumo, tiene 20 milímetros más de despeje que las otras versiones, tiene 10 grados más de ángulo de ataque. Las otras ya mejoraban respecto a la versión anterior, pero en este caso la Tremor se diferencia un poco por estar más despegada del piso y con mejor ángulo de ataque. Además de protecciones por debajo, ¿no? de la camioneta que le dan esa capacidad, digamos, sumado a amortiguadores reforzados. Digamos, la suspensión está reforzada con topes hidráulicos. La idea es justamente proteger al vehículo para un esfuerzo adicional, digamos, llamémoslo así, ¿no? Exactamente. Incluso nosotros recién la probamos en la pista de pruebas y la verdad que funciona bien. Justo probamos la Tremor, funciona bien. Y Tremor, ¿habrá Tremor en Ranger Nacional? Veremos. La verdad que nuestra idea es hacer un cross carline, que le llamamos nosotros, ¿no? Una serie así como existe en Raptor. Nuestra idea es también extenderlo en Tremor. No significa eso que esté en la Ranger, pero siempre estamos evaluando oportunidades que tengamos por delante, así que vocacionalmente vamos a intentar que así sea. Porque, por ejemplo, ahora tienen Tremor en Maverick y en F-150. Por eso le faltaría la Nacional. Correcto, como tenemos Raptor en Ranger y en F-150, no la tenemos en Maverick. Así que, de nuevo, vamos viendo las distintas necesidades para los distintos segmentos y vamos jugando. Y las características de motorización es la misma en las tres, salvo que hay una versión que es híbrida, ¿no? Sí, que también es la versión híbrida que ya teníamos. Teníamos la versión Lariat híbrida también, o sea, son el mismo motor, 2 litros EcoBoost, de 253 caballos, un poco el ADN de la Maverick, o por lo menos lo que nuestros clientes, nuestros consumidores siempre nos valoraron mucho es las prestaciones que tiene la pick-up, y una de las principales razones tiene que ver con el motor y la caja, así que eso lo sostenemos de la misma forma que en el caso de la híbrida. El motor también entrega casi 190 caballos, casi 200 caballos, 194 caballos. También en conjunto, los dos motores, exactamente, un motor eléctrico y un motor combinado, pero que le da otro nivel de autonomía, otro nivel de consumo. La verdad que es para un público quizá que prioriza más ese tipo de uso más urbano, más de ruta, si se quiere, más donde el approach es un poco más, como bien decís, de uso cotidiano en el ámbito urbano.
Si bien todas tienen la capacidad 4x4, sí. La Tremor, perdón, se destaca por el off-road, y la XLT es como el equilibrio en el medio. El equilibrio en el medio. El segmento de estas pickups compactas está creciendo en la Argentina, ¿no? Sí. La verdad que es uno de los segmentos de más crecimiento de los últimos años, un poco de la mano de la evolución de las pickups en el segmento, ¿no? Antes quizá un poco también como pasaba con las medianas, pero era como un uso como muy utilitario, sobre un comienzo, con bajo nivel de equipamiento, era para justamente no tener una pickup tan grande, sobre todo en contextos urbanos, y fue evolucionando en prestaciones, en confort, en seguridad, y la verdad se transformaron en vehículos. La Maverick es el vehículo compacto más vendido de Estados Unidos, por ejemplo, un mercado que es muy exigente, si se quiere, en términos de... Además, generalmente venden pickups enormes. Por eso digo, y la verdad que no deja de sorprendernos los resultados que está teniendo en ese mercado tan competitivo. De hecho, acá, cuando la lanzamos en 2021, si mal no recuerdo, también fue muy galardonada en términos de seguridad, sobre todo. Estamos hablando de un vehículo que arranca con 7 airbags, y tiene todas las asistencias a la conducción que se te puedan ocurrir, literal, digamos, todas. El control de crucero adaptativo con stop and go, centrado de carril, o sea, mantenimiento de carril concentrado, cámara 360, asistente pendiente, punto ciego. Realmente lo que fuera lo tiene, y bueno, ahora quizá la novedad es que renueva el interior con pantallas más grandes y de más uso, ¿no? Un tablero de instrumentos de 8 pulgadas, 13 pulgadas en la consola central. La verdad que se renueva completa por el interior, ¿no? Todos los tapizados, todos los detalles. Y después, está la cuestión estética también con sus diferencias, en donde depende la serie que estábamos hablando. Si la XLT tiene acentos de color azul a lo largo de toda la camioneta, la Tremor anaranjados, y la Lariat es un poco la más sofisticada. La más señorial. Es la más señorial, exactamente. Y bueno, de última entonces decimos los precios y ya está, cerramos. Mirá, estamos arrancando con la XLT en 45.600.000 pesos, siguiendo por una Tremor en 53.700.000, para terminar con la Lariat híbrida en 56.800.000. Esa es la gama completa. Y en esa categoría ustedes se apuntan a competir con, por ejemplo, Ram Rampage, en ese segmento. Exacto, en la gama alta del segmento, vamos a llamarlo. Sí, pues también entra, si podemos hablar de una Fiat Toro en la gama alta. Exactamente. Exacto, sí, así es. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Probablemente tenemos 2 más por delante que me las voy a guardar, pero nos vamos a ver 2 veces más. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Bueno, conversamos allí en la presentación de la Ford Maverick con Marcelo Ramos, gerente general de marketing de Ford Argentina. ¿Y te parece que hagamos la primera pausa? Muy bien, vamos a una tanda y ya seguimos con más del Plata sobre Ruedas.